En esta plenaria de cierre, destacados representantes del gobierno colombiano y de bancos públicos de desarrollo resumirán y presentarán estrategias, ideas y recomendaciones que han surgido como resultado de las actividades realizadas durante estos 3 días. De esta manera, le damos la palabra a Remy Roux, director general del Grupo AFD y presidente de FIX. Señor Presidente, Ministers, Excellencies, colleagues, partners, friends. Señor Presidente, Excelencias, colegas, amigos, es un gran honor clausurar esta 4ª edición de la Cumbre FIX 2023 y reportar sobre los avances logrados aquí en Cartagena. Muchísimas gracias, Presidente, por ser un cálido anfitrión y recibirnos aquí en Cartagena de Indias, Colombia. Es apenas natural que FIX se haya celebrado este año en Latinoamérica y el Caribe, el continente que inventó los objetivos del desarrollo sostenible y que con más de 100 instituciones financieras trabajan por una transición justa en la región. 6 de los cuales son muy activos aquí en Colombia. El fórum de 3 días con esta cálida acogida demuestra que nuestro movimiento está creciendo rápidamente, ensanchándose y profundizándose. Cartagena atrajo más de 1.300 participantes de 100 países, más de 200 oradores, casi 200 bancos de desarrollo público y 700 colegas de organismos internacionales, de la sociedad civil, filantropías, el sector privado, bancos centrales, alcaldes y académicos. Realmente quiero expresar a todos mi agradecimiento por su amistad y buena voluntad, especialmente a nuestros coanfitriones Bancoldex. Gracias, Javier, por su liderazgo que ha sido estelar durante todo el año para hacer posible este foro. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Inversiones Europeo, ALIDE, CAF, estimado Sergio, y también IFAD, Gerard Fajo y Paulo, el Banco de Desarrollo del Caribe, por supuesto, estimada Jean, y un agradecimiento especial a el equipo de la Secretaría y a nuestro secretario general. Permítanme resumir cuál fue la sustancia de nuestra discusión. Yo diría que son 3 puntos a partir de nuestro comunicado final. En primer lugar, Cartagena confirmó que FIX se ha convertido en el movimiento global de todos los bancos de desarrollo público y sus actores. La coalición de FIX maneja 23 trillones de dólares norteamericanos en activos y 2.5 trillones de dólares norteamericanos en inversiones anuales, más del 10% de los flujos de inversión totales. Y estamos jugando un papel contracíclico significativo, más del 20% en promedio, para enfrentar la epidemia del COVID-19. Sus miembros reportaron un récord de 288 mil millones de dólares norteamericanos de financiamiento verde el año pasado, un incremento del 30% en comparación con el año anterior. Nosotros estamos trabajando duro, señor Presidente, y queremos hacer más, porque todos sentimos la urgencia y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables y a preservar el clima global, que son 2 de nuestros principales mensajes. Recientemente, la cumbre de un nuevo pacto de financiamiento en París, a la cual usted asistió, señor Presidente, donde se llevó a cabo un evento especial de FIX, la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, la cumbre de Belén, la de Johannesburgo y muy pronto la cumbre que se celebrará en Delhi, en Nueva York, en Marrakech, y la cumbre de FIX 28 en Dubái o COP28, donde desarrollaremos soluciones para que el financiamiento sea más inclusivo y sostenible. Estamos a su disposición y queremos ser una fuente de esperanza.
El segundo mensaje, esta edición FIX 23 fue una cumbre de trabajo. Nosotros acordamos con este programa de trabajo de Cartagena y presentaremos un informe de progreso para la cumbre del FIX 2024 que posiblemente se celebrará en Asia. El primer pilar de este plan de acción tiene que ver con la alineación del financiamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad. FIX decidió acá establecer un grupo de trabajo para definir e incorporar los principios de inversión del desarrollo sostenible para evitar el riesgo de fragmentación que tienen que ver con la multiplicación de marcos específicos y taxonomías. Más específicamente, la Coalición Verde de los Bancos de Desarrollo de los países que comparten la región del Amazonas presentaron su mapa de ruta. Una nueva coalición de bancos que están dispuestos a trabajar juntos sobre los océanos y el financiamiento azul nació acá para contribuir a la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas el 2025, el NISA, y una serie de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza que se discutieron y crecerán, incluyendo la iniciativa global de los bonos verdes, la plataforma de transferencia del Banco Interamericano de Desarrollo y los swaps de la naturaleza liderados por Colombia, Kenia y Francia. También damos la bienvenida a el BID, que va a ser la Secretaría de la Red de Santiago. Con respecto a la infraestructura sostenible, la necesidad urgente de generar proyectos de mayor calidad se estableció firmemente, subrayando el papel fundamental de los bancos de desarrollo nacionales y subnacionales, tanto con respecto al origen y el financiamiento y la parte de riesgo. Los participantes compartieron sus experiencias del financiamiento directo de las municipalidades y la movilización del financiamiento privado a través de blending y actividades de control de riesgo. La alineación con los objetivos del milenio también le presta más atención a la creación de empleo, pequeña y mediana empresa y igualdad de género, la dimensión social de nuestro trabajo. El Grupo de Montreal celebró su reunión anual en forma paralela al FIX. El segundo pilar de nuestro plan de acción de Cartagena es aumentar aún más la cooperación entre todos los bancos de desarrollo públicos. Los miembros del FIX acordaron fijar un laboratorio de innovación financiero para fortalecer la cooperación entre todos nosotros. Este laboratorio incubará prioritariamente 2 puntos: la generalización de deudas contingentes asociadas a desastres y la gestión de riesgo de divisas. El Banco Interamericano de Desarrollo y muchas organizaciones expresaron su interés de acompañar este laboratorio de innovación. Los participantes también estuvieron de acuerdo en que es necesario fortalecer la capacidad en el sistema de la banca pública. Trabajaremos en un programa dedicado brindando asistencia técnica a la medida para responder a las necesidades efectivas de los bancos públicos de desarrollo, especialmente en África. Estos bancos también expresaron su voluntad de aprovechar el poder del deporte y de las industrias de la cultura para los objetivos del desarrollo sostenible. Nuestra coalición para el desarrollo sostenible a través de los deportes, y los invito a todos a que se unan, lanzó un mapa de ruta dentro de la perspectiva de las Olímpicas de París 2024 y los Juegos Paralímpicos, donde se llevará a cabo la cumbre de los líderes en el área del deporte. Y el tercer y último pilar de nuestro plan de acción es que queremos aunar esfuerzos y movilizar a todos los actores que están dispuestos a hacerlo. El programa de investigación de FIX es parte del corazón de FIX desde el primer día, con su base de datos única de todos los bancos y ahora 140 trabajos académicos generados sobre los bancos de desarrollo público apenas en los últimos 4 años, más de lo que jamás se había realizado en los últimos 50 años.
y vamos a continuar. Los representantes del financiamiento privado, Bern Union y G-Funds, también estuvieron presentes en Cartagena y reconocieron la importancia de converger hacia metodologías y taxonomías comunes, trabajando juntos con los organismos calificadores y los que marcan los estándares. Las organizaciones de filantropía y los bancos públicos también fortalecieron sus ventajas competitivas y publicaron un white paper. Finalmente, estimada Alice, la declaración de las organizaciones de la banca sobre comunidades indígenas y los defensores de los derechos humanos. Este trabajo fue particularmente bien recibido y de gran utilidad. Para nuestra próxima cumbre del año que viene, el mecanismo de coordinación que tenemos entre FIX y la Organización de los Bancos deberá desarrollar un plan de trabajo conjunto. Más allá de nuestro movimiento, queremos apoyar a nuestros gobiernos y líderes y contribuir a la reforma constante y continua de la arquitectura financiera internacional. Nuestro ruego, señor presidente, es el siguiente. Pedimos mandatos más firmes para alinear sistemáticamente nuestra operación y la operación de nuestros clientes y aliados. Alentamos a nuestros accionistas a aprobar metodologías comunes. Estamos listos para aplicar la recomendación del marco de adecuación de capital del Grupo de los 20 a todos los bancos públicos para apalancar mejor la base de capital existente. Y finalmente, esperamos entonces tener su confianza para gestionar más recursos de capital y concesionales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Ru. Es momento de darle la palabra a Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Presidente Petro, honorables ministros, compañeros, amigos, comenzaré en castellano unas palabras para el presidente. En primer lugar, felicitar al presidente Petro y a su gobierno por celebrar este importante evento aquí en América Latina. Es un símbolo del compromiso y del liderazgo por un sistema financiero internacional más inclusivo, como el que buscamos todos en esta sala. Permítame también, presidente, destacar que muchos de los valores y principios detrás de su programa de desarrollo rural y del lema Colombia, potencia mundial de vida, también forman parte fundamental de las inversiones y cómo pensamos los programas en FIDA, escuchar a las comunidades indígenas y campesinas, la toma de decisiones que prioricen a las personas, una distribución de beneficios justa en las cadenas de valor agrícola o la importancia de preservar y trabajar con la naturaleza. Estos son valores que nos pueden guiar. Let me now switch to English for everybody in the room. As we bring this summit to a close, a medida que llegamos al cierre de esta cumbre, aprovechando el progreso hecho en los siguientes pasos, recordemos por qué estamos acá y para quién hemos construido esta colaboración y esta alianza importante. Finance in Common se lanzó cuando el mundo estaba siendo atacado por la pandemia. Desde entonces se ha exacerbado la crisis alimentaria y los objetivos de desarrollo más difíciles de lograr para el 2030. Adicionalmente, las tensiones políticas han aumentado, hay migraciones y tensiones y los eventos climáticos tienen efectos devastadores sobre las comunidades más vulnerables. Es la razón por la cual Finance in Common es un espacio muy importante para conectar, para unirnos, para explorar soluciones conjuntas más allá de las divisiones actuales. En otras palabras, para acabar con los hilos entre el desarrollo y las finanzas, tanto públicas como privadas, el sur global y el norte global. Los bancos nacionales y multilaterales. Y les prometo que eso no lo hice a propósito para generar atención.
pero definitivamente sí captó mi atención. Entonces, para acabar con los hilos entre el desarrollo y las finanzas, entre lo público y lo privado, entre el norte global y el sur global, entre los bancos locales y multilaterales, entre el desarrollo o el clima, nunca deberíamos tener que escoger, pero si tenemos una plataforma para tener colaboración y asociaciones para combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, el papel que tienen los bancos de desarrollo para transformar sistemas alimentarios para ser más resilientes y sostenibles para todos es enorme, como Remy mencionó, y gracias por su liderazgo para unirnos a todos aquí. Los bancos de desarrollo público invierten 2 a 3 trillones de dólares al año y tienen la financiación de los sistemas alimentarios que van más allá de la agricultura. Es invertir en energía, agricultura, agua, medio ambiente, desarrollo local, pero también mujeres rurales, la juventud y las poblaciones indígenas. Los bancos de desarrollo público, especialmente aquellos dedicados a agricultura y que atienden las áreas rurales, también han jugado un papel importante para financiar muchos sectores en cadenas de valor. Y sin embargo, estas inversiones son subrepresentadas cuando las comparamos con la contribución de los negocios agrícolas y los agricultores en el PIB y en el empleo en economías de ingresos medios y bajos. La crisis alimentaria y la seguridad alimentaria se han vuelto en muchos países un tema de seguridad nacional. La plataforma de la agricultura de los bancos de desarrollo, liderado por la agencia francesa, representa una gran oportunidad para tener mayores acciones para aquellos con mayores necesidades. Ha doblado casi su membresía y tiene 130 miembros ya en 108 naciones. Pensando en las discusiones de los últimos días y el resumen de Remy, quisiera compartir con ustedes estas 3 recomendaciones en la vía hacia adelante en cuanto a sistemas alimentarios de agricultura. Los sistemas de alimentos pueden transformar las vidas de las comunidades rurales, donde el 70% de la pobreza local está ubicada. Los bancos tienen que tener un mandato mayor como agentes de implementación para la agricultura y los sistemas alimentarios. En segundo lugar, incluso si estructuramos soluciones globales, los bancos de desarrollo público son claves para garantizar que esto también se implemente a nivel local. Hay que invertir en producción local y cadenas de valor, diversificar los cultivos y las personas indígenas tienen que ser actores de esta transformación. Y finalmente, la adaptación del clima tiene que integrarse en el centro de nuestras inversiones para garantizar que los sistemas alimentarios y las prácticas agrícolas estén atentos a los eventos climáticos. Sin la intervención del clima y en la agricultura y otros sectores, el negocio como tal va a tener a miles de personas cayendo en hambre, generando ciclos de migración. Damas y caballeros, el contexto actual llama para un mayor papel para la inversión de bancos públicos para tener sistemas alimentarios inclusivos. Tenemos un desafío hacia adelante, pero no tenemos más alternativa que superarlo si realmente no queremos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Le damos las gracias al señor Álvaro Lario. Ahora le daremos el uso de la palabra a Alice Mogui, presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Your Excellency, President Pedro, Su Excelencia, Presidente Pedro, honorables ministros, amigos. En las palabras de T.S. Eliot, el tiempo presente y el tiempo pasado. Los que estamos en el presente tendremos un tiempo para el futuro. Y el tiempo del futuro contiene el tiempo del pasado. Esto ha sido el meollo de nuestras conversaciones estos últimos 3 días. En términos de nuestros logros, un logro clave ha sido el fortalecimiento de las declaraciones y compromisos pasados de las cumbres del 2020, 2021 y 2022. La declaración del 2020 se concentró en una transición inclusiva y justa, reconociendo su imperativo. Hoy tuvimos una sesión enfocada
basada en la construcción de puentes, bancos públicos como capitalistas y derechos humanos para reflexionar por qué los derechos humanos son relevantes, defendiendo el derecho de todos y cómo aplicar los derechos humanos a la transición energética. En el 2021, la declaración se enfocó en la sociedad civil, reconociendo el papel que debe jugar y el compromiso del diálogo estructurado con la sociedad civil. La sociedad civil ahora es miembro del grupo de trabajo multigrupo que se estableció en el 2022 con la Secretaría, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es apoyar el compromiso de los bancos públicos para alentarlos a que hagan una debida diligencia, monitoreen procedimientos y respeten los derechos humanos, además de mecanismos de rendición de cuentas. También escuchamos la declaración de la sociedad civil del FIX 2023, que aborda 4 temas: los derechos humanos, la sociedad civil y el fortalecimiento de las relaciones con la banca pública, finanzas para el desarrollo y sostenibilidad del cambio climático y biodiversidad. También sabemos que en el 2022 se produjo una declaración de derechos humanos que ha sido avalada solamente por 5 instituciones. Un mensaje muy sólido que estamos transmitiendo durante las discusiones de la sociedad civil ha sido la necesidad de transformar los compromisos en acciones, la necesidad de que la banca pública y FIX cumplan lo que prometen, hagan lo que dicen, y habrá similitudes y diferencias de pensamiento, momentos de gran frustración y momentos fascinantes. En el meollo de todo este trabajo tiene que estar el reconocimiento mutuo de que nosotros estamos unidos por nuestra dignidad y humanidad común. Tenemos mucho que aprender todavía, tenemos una responsabilidad de los unos para con los otros y responsables como directores de este medio ambiente. Hay un cuestionario en la Secretaría del FIX para recabar información que va a contribuir a la continuación necesaria de construir estos puentes. Hemos identificado 5 mensajes y recomendaciones esenciales. La primera: los derechos humanos son el negocio de los bancos públicos y no del Estado necesariamente. Para que el financiamiento de desarrollo tenga resultados, la gente debe estar en el centro como socios del desarrollo, tanto en sus políticas como en sus operaciones. Los derechos humanos son pertinentes para los bancos públicos. El Estado tiene la obligación de proteger derechos humanos y los bancos tienen la obligación de respetarlos y, a través de procesos de debida diligencia, aplicar medidas de mitigación en caso de violaciones, y esta responsabilidad se aplica tanto al gobierno como a los bancos públicos. Esta crisis actual lleva muchos años desarrollándose como consecuencia de prácticas de desarrollo insostenible. Las comunidades, la formación de sociedad civil, incluyendo movimientos sociales, han estado mostrando la alarma sobre la degradación del medio ambiente. La naturaleza también ha hablado y sigue hablando cada vez con más fuerza a través de incendios devastadores, sequías e inundaciones. La adaptación es parte de nuestro vocabulario, pero ¿será parte acaso de nuestras acciones sostenibles colectivas? En tercer lugar, las comunidades a cuyo nombre el financiamiento de desarrollo se busca, y hay que reconocerlo, para determinar nuestro futuro. Esto significa que el compromiso de los actores no se debe reducir solamente a ejercicios de marcar cumplí con esto, dirigido a que las comunidades sean simplemente beneficiarios pasivos. Debe ser un compromiso de participar activamente y escuchar activamente. Esto significa que este compromiso no se debe reducir a un ejercicio de marcar la lista, para que las comunidades no sean solo beneficiarios pasivos, sino que deben participar activamente y escuchar activamente, reconocimiento al valor del conocimiento indígena que durante siglos ha sostenido nuestro medio ambiente. Hemos escuchado las experiencias de aquellos que protegen el medio ambiente, incluso a riesgo de represalias, incluyendo la pérdida de sus vidas. La recomendación es que los bancos públicos se alienten a desarrollar políticas de debida diligencia ambientales que abarquen todos estos principios.
principios para un cambio conceptual efectivo de un modelo de desarrollo centrado en la ganancia a un modelo centrado en la comunidad. Las comunidades deben ser reconocidas como actores con conocimiento local y capacidad y no como beneficiarios pasivos a las que se les imponen los proyectos de desarrollo. Cuarto, tiene que haber un cambio de nuestro razonamiento de un problema de desarrollo que favorece las ganancias sobre la gente a uno que se base en derechos, obligaciones y dignidad, que mantenga estándares ambientalmente aceptables y promueva el desarrollo social y ambiental sostenible. En algunas ocasiones esto significa que la banca pública tiene que detener proyectos de financiamiento que violen los derechos humanos, que violen el principio de consentimiento informado para todos los proyectos de la comunidad o contribuyan a la crisis de la biodiversidad y del clima. Y quinto y final, creemos que los derechos humanos es el negocio de la banca pública y son catalizadores importantes para el cambio. Alentamos a la banca pública a promover un financiamiento sostenible, tanto ambientalmente como desde el punto social, y esto será posible si los derechos humanos, guiados por los principios guía de Naciones Unidas como mínimo, se internalizan tanto en las políticas y prácticas internas como externas. Es necesario que haya transparencia y que no haya arbitrariedad en la determinación de la severidad del riesgo de los derechos humanos y las categorías de riesgo que abordan el riesgo ambiental, excluyendo el impacto sobre las personas. En conclusión, estos compromisos tienen que traducirse en acción. De esta forma, vamos a acercarnos un paso más a ese enfoque centrado en las personas, en la comunidad para el paradigma del desarrollo, que permitirá que toda nuestra humanidad prospere con un acceso equitativo a los recursos, con la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. La banca pública y las instituciones multilaterales tienen un papel de catalizadores. Esto nos llevará a garantizar una transición hacia sistemas financieros justos para el bienestar de la gente, del planeta y para un beneficio ético. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Le damos ahora la palabra a Anabel González, Vicepresidenta de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Presidente Petro, excelentísimos ministros, colegas, buenas tardes a todos. Good afternoon to all of you. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Su Excelencia el Presidente Petro por el liderazgo de Colombia y de Bancoldex para ser anfitriones de este evento histórico en Cartagena de Indias. Deseo también reconocer al ministro Bonilla, presidente del grupo AFDCO, al presidente Lario, presidente de FIDH, presidente Mogwai, al presidente Díaz Granados, de la CAF, y a todos nuestros demás socios por reunirnos aquí en este lugar tan bello. Para mí y para mis colegas en el BID ha sido maravilloso ver al FIX en nuestra propia región, donde hemos trabajado durante más de 6 décadas. Nos queda ahora claro a todos en el mundo que América Latina y el Caribe y sus países tienen muchísimo que ofrecer cuando se trata de atacar los retos del desarrollo de nuestros tiempos. Esta cumbre marca un hito importante para generar la siguiente generación de alianzas para las finanzas del desarrollo. Esta comunidad de FIX da el 10% de las finanzas de desarrollo global y tiene el potencial de movilizar cientos de millones en capital privado para ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. FIX en Cartagena ha mostrado gran progreso hacia mayor colaboración en líneas de trabajo importantes. Por ejemplo,
ejemplo, como parte de la coalición de agricultura, el BID presentó formas de fortalecer la colaboración en seguridad alimentaria y financiación alimentaria, y a través de la coalición de género, el BID y UN Mujeres va a hacer un estudio con más de 50 bancos públicos a nivel mundial para revisar las mejores prácticas en financiación de género para promover los emprendimientos en mujeres. Cuando pienso en las discusiones de estos últimos 3 días, veo 3 áreas donde podemos tomar pasos inmediatos para avanzar en nuestros objetivos compartidos. Primero, todos nosotros en la comunidad FIX tenemos que trabajar de manera más proactiva con sus actores para medir el impacto de nuestros proyectos y crear un loop de retroalimentación para medir nuestros esfuerzos. Al fortalecer el monitoreo y la evaluación, podemos garantizar que los recursos escasos funcionen efectivamente para resolver nuestros más difíciles desafíos. Podemos identificar las intervenciones mejor evaluadas y de mayor impacto en nuestras evaluaciones. Tenemos que fortalecer nuestras alianzas con la academia y los tanques de pensamiento en estos objetivos. Quiero resaltar que el BID está trabajando con ALIDE para lanzar un nuevo grupo de trabajo en monitoreo y evaluación para ampliar la capacidad de las instituciones de la banca pública en nuestra región para medir la contribución hacia lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Un segundo mensaje es que tenemos que seguir pensando en cómo poder desplegar nuestros instrumentos financieros para movilizar capital adicional. A través de la innovación en el despliegue de instrumentos financieros, los bancos de desarrollo público pueden atraer mucho más capital privado para contribuir a un futuro mucho más verde, más resiliente. Nuestra región tiene ejemplos de creatividad en este frente. A principios de este año, el BID, en colaboración con la Agencia Chilena de Desarrollo Corfo, aprobó un grupo para capitalizar un fondo junto con el Banco Mundial y con otros donantes, tales como el Fondo de Inversión en el Clima. Este fondo se espera que va a movilizar $7.000 millones para proyectos de hidrógeno verde en los próximos años, y es un ejemplo claro de cómo escalar las finanzas privadas para proyectos a lo largo de la financiación pública. Ahora, el reto es replicar y escalar este tipo de instrumentos en muchos más países. Y una tercera y último mensaje es que tenemos que seguir mejorando la forma en que colaboramos. 2 ejemplos de colaboración inteligente sobresalen de estos últimos días. Estuvimos encantados por lo que recibimos en una nueva declaración para promover la adopción de las plataformas de transparencia de los bonos verdes en países por fuera de la región de América Latina y el Caribe. Esta plataforma ayuda a garantizarle a los inversionistas que quieren expandir sus portafolios de bonos verdes, y estamos seguros que va a ayudar en otras partes del mundo. Y, por supuesto, todos podemos enorgullecernos del progreso de la coalición verde de los bancos de desarrollo de los países que comparten la región amazónica. La coalición presentó un mapa de ruta para integración y colaboración de la región, marcos comunes para inversiones sostenibles, soluciones financieras y apoyo técnico. Y estoy más confiada que nunca de que tenemos o podemos tener un impacto dramático en esta y muchas otras áreas mientras trabajemos juntos. Y quiero concluir enfatizando que la colaboración requiere coordinación, y la coordinación requiere principios y estándares. Aumentar la armonización de los estándares y adoptando las mejores prácticas globales entre la banca pública y los actores aumenta en la escala, así que nos encanta ver que este va a ser uno de los temas claves en la cumbre del 2024. Nosotros en el BID estamos completamente comprometidos para profundizar esta colaboración con ustedes y esperamos poder trabajar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora escucharemos la intervención de Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro,
saludo muy especial a los miembros asistentes de esta sesión de cierre. Quiero empezar agradeciendo a los equipos que organizaron esta cuarta cumbre de Finance in Common, a nuestros coanfitriones, Bancoldex, ALIDE, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, por supuesto, AFD, AECID, al Banco de Desarrollo del Caribe, al Club de Bancos, a FIDA, a la Federación Mundial de Instituciones Financieras al Desarrollo. Quiero comenzar destacando el liderazgo de Colombia en la organización de la cumbre de FIX. Y esto refleja el poder de convocatoria de los representantes de todos los continentes que atendieron el llamado a la elección en un momento crítico que atraviesa el sistema financiero mundial y particularmente el reto que implica los efectos del cambio climático. Como se ha dicho, fueron 3 días de reuniones y reflexiones productivas alrededor de cómo podemos los bancos públicos de desarrollo atender el llamado de urgencia que hacen nuestros Estados miembros y la sociedad, de la cual usted, presidente Petro, fue vocero activo en la reciente cumbre que se realizó en París. Los bancos públicos de desarrollo empezaron a surgir con fuerza hace cerca de 70 años y han llegado a cubrir, como lo han dicho ya mis antecesores en la intervención, a cubrir cerca del 12% del financiamiento global. En la última década hemos visto acelerar el crecimiento de los bancos orientados por los prestatarios, como una respuesta a la necesidad de ampliar y profundizar el tipo y el tiempo en las soluciones ofrecidas. Somos entonces un sistema de financiamiento al desarrollo y tenemos la responsabilidad de innovar los instrumentos para responder con mayor efectividad. Y es evidente que el trabajo que hemos realizado no es suficiente y que a pesar del camino recorrido hay que acelerar los cambios que se necesitan para estar a la altura de las emergencias que enfrentamos hoy, asociadas todas a derechos humanos, pobreza, desigualdad, el cambio climático, las olas migratorias y sobre todo el alto endeudamiento que nos dejó la pandemia. Esta cumbre de FIX nos permite dar otro paso para lograr un cambio sistémico y una evolución de la arquitectura financiera mundial, cuyo proceso ya inició en los foros recientes, en la Cumbre por un Pacto Financiero Mundial, en la Cumbre Empresarial de CELAC y la Unión Europea que tuvo recientemente en Bruselas. Estos bancos públicos de desarrollo le pertenecen a la gente y por esa razón CAF impulsa por primera vez una reunión de todos los ministros de América Latina y el Caribe, ministros de Economía y Finanzas, con los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea por primera vez en la historia, para poder discutir en la práctica ese nuevo diseño del sistema financiero global que le apueste a la protección de la vida, como lo planteó el presidente Petro usted recientemente en la cumbre de París. Desde CAF aportaremos a esa reunión la semana entrante en Santiago de Compostela propuestas articuladas en áreas claves como desarrollo humano, transformación digital, transición verde, con una visión que sitúe a América Latina como región solución, como región de paz. Los bancos de desarrollo que operamos en esta región debemos seguir trabajando para generar respuesta en la escala que se requiere y en la que se nos está demandando, acordes con la realidad y las particularidades de América Latina y el Caribe. Permítame simplemente dar unas ideas, presidente, camino a esa cumbre que veremos de CELAC y Unión Europea también en 2025 en Colombia. Primero, como ya se dijo anteriormente, hay que potenciar la capacidad operativa de los bancos de desarrollo, su trabajo con instancias nacionales, con gobiernos locales, con el sector privado, con la sociedad civil. Y esto puede hacerse bien por la vía de la capitalización de los bancos, cosa que ya hicimos en CAF con los socios hace 1 año y medio. Cada dólar colocado en estos bancos moviliza entre 7 y 10 veces lo aportado en capital en soluciones para los países de la región. Debemos propiciar también la conexión de estos bancos de la región con otras áreas del mundo para poder potenciar la capacidad de respuesta. Y debemos también propiciar la oportunidad que significa la presidencia de Brasil en el G20 para volver a hablar del tema de las calificadoras de riesgo y la manera como califican el riesgo en los bancos públicos de desarrollo, porque están haciendo retener mucho capital que debería estar hoy al servicio de nuestra gente. Segundo, que tenemos que impulsar, como lo dijeron también los antecesores, los canjes de deuda por naturaleza, de los activos naturales que tiene América Latina como esponja, o el impulso inclusive de nuevos instrumentos financieros, como el caso del Blue Green Bank en Barbados, del cual CAF hará parte como aportante y financiador también. Y tercero, está un mensaje, presidente, que yo sé que usted lo ha venido insistiendo repetidamente y que del lado del banco también lo estamos queriendo impulsar, y es los derechos especiales de giro.
Estos son un activo mundial que tenemos que poner al servicio con nuevos usos, con innovación y con responsabilidad política. La última gran emisión de los derechos especiales de giro fue con ocasión del COVID, para atender el excesivo endeudamiento de los países de la región. Y esto lo quiero vincular con su llamado, presidente, de usar los derechos especiales de giro como solución de financiamiento para financiar y para enfrentar el cambio climático. Hay un enorme potencial para destruir los derechos especiales de giro del norte hacia el sur global. Y ahí queremos poner a los bancos públicos de desarrollo en ese camino. Tenemos que cambiar el sentido de la ecuación y permitir la protección de nuestros activos ambientales, acelerando nuestro proceso de descarbonización. Hay 3 bancos de la región que están autorizados por el Fondo Monetario para usar los derechos especiales de giro. Y gracias a esto me permito comunicarle que, presidente, que en CAF se creó una unidad especial justamente para el uso de los derechos especiales de giro hace ya 6 meses, cuando fuimos autorizados por el Fondo Monetario en febrero. Y esto nos permitió que en menos de 36 horas el directorio de CAF, y quiero agradecerle al ministro Umaña y al ministro Bonilla por esto, le diéramos un apoyo a Argentina para solucionar un problema puntual que tenía la República Argentina. Y demostramos con esta operación que sí es posible usar los derechos especiales de giro para una situación de emergencia en los países de la región. Y sobre la base de lo anterior, que queremos, presidente, comprometernos a impulsar esa propuesta suya de usar los derechos especiales de giro como un activo para la solución en los problemas de la crisis climática. Con decisión, con apertura, con flexibilidad, podemos darle ese uso a los activos que significan los derechos especiales de giro. Quiero finalizar además agradeciendo al ministro Bonilla, al ministro Umaña, al director González de Planeación y a sus equipos por el compromiso que recientemente hicimos en Colombia por primera vez, la alineación de todo el banco, de toda la estrategia del banco con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Es la primera vez que anclamos al banco completamente con las énfasis, con las prioridades del gobierno y pusimos a disposición de los equipos en Hacienda y en Planeación 7.000 millones de dólares de financiamiento de aquí hasta el 2026 para acometer las obras y las aspiraciones que tiene el gobierno de Colombia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a FIX. Agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones y reflexiones en esta plenaria de cierre. Señoras y señores, para los organizadores de esta 4ª versión de la Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo Finanzas en Común FIX 2023, es un honor contar con la participación de los personajes ilustres que aportan precisamente a este esfuerzo por fortalecer las finanzas para el desarrollo sostenible. A continuación se dirige a ustedes el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señores presidentes, gerentes, directores y representantes de las organizaciones financieras participantes en la 4ª versión de la Cumbre Mundial de Bancos, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento CAF, Sergio Díaz Granados, paisano, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, Álvaro Lario, CEO de la Agencia Francesa de Desarrollo, Rémy Rius, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Anabel González, presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Alice Moue, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias, William Jorge Dau, representantes de las comunidades indígenas, nacionales e internacionales, gremios y empresarios participantes en la cumbre, medios de comunicación nacionales e internacionales y en general, a todas y todos los que hoy nos acompañan. Bueno, indudablemente hemos querido en este año de trabajo que Colombia se ponga en la vanguardia de una discusión mundial, una discusión que tiene puntos suspensivos, está en pleno proceso. Compleja, difícil, ni más ni menos
tiene que afrontar quizás el principal problema de la humanidad hoy, que es la posibilidad de su propia extinción. Y por eso incluso nuestra vicepresidente está hoy con la ministra de Medio Ambiente en África, en Kenia. De la cumbre de París surgieron un encuentro de 3 grandes zonas geográficas del planeta: América, Europa y África, discutiendo la posibilidad de una nueva arquitectura del sistema financiero mundial de cara a afrontar la crisis de la humanidad de hoy. Allá en Kenia se están reuniendo los jefes de Estado africanos. Su anfitrión, el presidente de Kenia, es un abanderado de esta tesis. Y ahora me toca a mí de anfitrión ayudar en ese mismo esfuerzo. Cómo transformar las finanzas mundiales de cara a solucionar los problemas contemporáneos de la humanidad, que se pueden sintetizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, pero que al final quedarían sin ningún tipo de solución si no afrontamos el problema de la crisis climática con éxito. Aquí los anfitriones de la banca pública de desarrollo, Bancoldex en primer lugar, y Banagrario, que lo veo por ahí, el Banco Agrario. Banco Agrario es un banco de primer piso, público. Tienen una misión. Yo soy un poco más audaz que mi propio gabinete, entonces me gustaría ir más por delante, que es financiar la economía popular. La economía popular la entendemos como esa mitad de la economía nacional que además garantiza el 80% de los puestos de trabajo, pero que no se está rigiendo bajo relaciones asalariadas, sino que, como en la mayoría de países de América Latina, tiene que ver más con el cuentapropismo, con la iniciativa individual y solitaria, muy femenina, con posibilidades de asociaciones, con microempresas muy, pero muy pequeñas, y algo de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Ese mundo titilante, bullicioso, intenso, que se mueve todos los días por las calles, las esquinas de las ciudades. Aquí no es más sino salir a 2 cuadras de distancia. O en el mundo rural, produciendo de lejos casi la totalidad de la alimentación del pueblo colombiano, que sale de posesiones de tierra entre 1 y 2 hectáreas, de ese trabajo de familias campesinas allí en tan pequeñas porciones de tierra, surge la alimentación de prácticamente la totalidad de este país. Es economía popular pura y simple. Tenemos la tesis que si se financia en grande, no marginalmente, no para mostrar un maquillaje, sino para asignar los recursos que tenemos dentro de nuestro país de una manera importante hacia esa economía popular y empoderarla, podríamos tener uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la pobreza. Y en esto cambiamos un paradigma, porque tradicionalmente se ha entendido, dividiendo la economía entre formal e informal, que un economista no haría realmente. Tiene que ver más con una división respecto a las leyes, las normas, que hacia los procesos económicos. Lo que se ha buscado es cómo desinflar la economía informal para inflar la formal, es decir, la economía de relaciones asalariadas. Y hasta este momento pues hemos fracasado en ese intento. El capitalismo colombiano es raquítico y no logra absorber lo que la dirigencia colombiana ha llamado economía informal. Casi que se ha transformado en una guerra contra esa economía. Persecuciones en las calles, incluso detenciones. Nosotros cambiamos esa idea por lo contrario, fortalecerla, empoderarla,
pensar que al fluir los recursos económicos, los del conocimiento, también el apoyo del Estado, esa economía llamada informal, que nosotros llamamos economía popular, podría ser incluso la gran dinamizadora de la sociedad, de la cultura y de la economía colombiana y el instrumento fundamental de superación de la pobreza. Aquí, en el corazón de eso, está indudablemente la banca de desarrollo pública, que en Colombia prácticamente se ha debilitado premeditadamente. Hoy tratamos de hacerla resurgir, eso implica procesos tecnológicos que tiene que adoptar, saltar prácticamente en la carrera en la que quedó olvidada y ponerse al frente de esta política pública, Banco Agrario, Bancoldes, etcétera, lo que llamamos el Grupo Bicentenario, recordando los 200 años de la República, hoy tendría un papel importante en la definición de una actividad contracíclica, porque la economía se va estancando. Esto es un poco lo local, pero indudablemente lo local no se puede analizar bien, no se puede actuar bien en lo local si no se mira en qué contexto mundial es que andamos, si no alzamos la mirada y miramos el horizonte, si no entendemos para dónde va el mundo y qué está pasando en el mundo de hoy. Un país que se mire a sí mismo, popularmente decimos mirarnos el ombligo, entre montañas, entre cordilleras, sin mirar más allá, que hay más allá del mar, puede estrellarse perfectamente al desconocer lo que acontece en el planeta y en la humanidad. Y lo cierto es que estamos viviendo una crisis integral, decían en Davos, donde me invitaron. No conocía ese lugar. Muy frío, nada parecido a Cartagena. Pero para nada. Y decían ahí las personas que dirigen ese tipo de club, los ricos de la tierra, estamos en la policrisis. Una mirada que desde esa perspectiva bien debería llamarnos la atención. No estaban simplemente como mirando hacia dónde llevar el crucero en las próximas vacaciones, estaban atendiendo lo que para ellos indudablemente es una crisis civilizatoria profunda, no es cualquier crisis. Y que se centra más o menos en 5 aspectos. El crecimiento de la pobreza en el mundo, que es también el crecimiento del hambre. El crecimiento de la desigualdad social, que ha llegado a niveles que no se veían desde la Belle Époque, año 1913. El estancamiento económico, creo que Alemania ayer se declaró en recesión o está a punto y las economías van frenando en todo el planeta Tierra. La guerra en territorio europeo, recordándonos la Segunda Guerra Mundial. Y la enfermedad. Casi todos tuvimos algo que ver con ello. Esos 5 elementos, todos de escala global, todos de escala mundial, marcan no hechos separados entre sí, sino concatenados en lo que el Papa Francisco llama una crisis de la humanidad, una crisis civilizatoria. Ese es el contexto del mundo. Allí, entre esa crisis hay un concepto que atraviesa todas, la crisis climática. Por eso el Papa Francisco también ha llamado este tema el principal problema de la humanidad. Hoy la crisis climática hace crecer el hambre, hace crecer la pobreza, crea las guerras, produce los estancamientos económicos, y es altamente probable que es la gran generadora de la enfermedad que se extiende cada vez más intensamente y cada vez más mortíferamente entre la especie humana. Y por tanto, entonces la pregunta es, ¿cómo afrontamos esta crisis? No se puede solo desde lo local, pero es necesario actuar en lo local. Indudablemente sus principios de solución son globales,
pero afectan cualquier rincón del planeta. No podemos verla con los mismos instrumentos ordinarios como si no estuviera pasando nada. Si hay una crisis extraordinaria, los instrumentos tienen que ser extraordinarios. Si creemos que con instrumentos ordinarios vamos a afrontar la superación de una crisis tan extraordinaria como esta, vamos a fracasar. Y el problema del fracaso aquí se mide prácticamente en la disolución de la vida del planeta. Es decir, aquí no podemos fracasar. No nos está permitido fracasar. Y no es para la generación del año entrante. No es para dentro de 30 años, es ya. Nos tocó a nosotros como generación y a quienes tienen el voto popular en sus países nos tocó como mandatarios. Este y el otro gobierno, prácticamente en todas partes, es el horizonte temporal de la acción. Las acciones después de eso pueden ser ya inocuas, porque el mundo entra en una etapa irreversible. Y de ahí la responsabilidad con que tenemos que examinar estos asuntos y la rapidez con la que tenemos que actuar. Nosotros estamos ante esta circunstancia en concreto en relación al tema de las finanzas, al sistema financiero. La deuda de los países, yo diría también de las personas, crece más rápidamente que la producción. Eso significa que la producción futura cada vez está más empeñada para poder pagar las deudas. Pero no solamente la deuda crece más que la producción, sino que en los países en desarrollo la deuda crece más rápidamente que en los países desarrollados. Y aquí en Colombia lo estamos viendo y el año entrante lo vamos a ver bastante intensamente. Pagar los intereses de la deuda se convierte no solamente en la partida más grande del presupuesto nacional, sino que crece más rápidamente que cualquier otra partida. Es decir, en el tiempo, si no hay un cambio, cada vez más el trabajo de los colombianos y colombianas pagado al Estado a través de sus impuestos se irá a pagar intereses. Como quien usa una tarjeta de crédito y ya no tiene para hacer el mercado. Ese escenario es global, es mundial, es colombiano, es suramericano, pero así está hoy el mundo. Y en un mundo así, entonces tenemos estados débiles, estados incapaces o con poca capacidad para afrontar los retos de la crisis. Hay un debilitamiento del poder público en el mundo a escala global. El endeudamiento le resta la capacidad financiera y al restarle la capacidad financiera su capacidad de acción. Y en estos eventos, generalmente cumbres, COPs, la cumbre de París, etcétera, entonces se trata, y me parece que es una ilusión, de trasladar la responsabilidad a lo que se llama el sector privado. En otras palabras, más teóricamente, al mercado. ¿El mercado puede solucionar la crisis climática? Esa es la gran pregunta. Y mi respuesta, la que yo he podido entender a través de estas cumbres, del estudio de este problema, es que quien produjo la crisis climática es el mercado. Es el crecimiento acumulado del capital movido por la ganancia, absorbiendo cada vez más y más energía que proviene del carbón y del petróleo, trasladó hacia la atmósfera la acumulación económica en forma química y de eso estamos muriendo. Y si no lo detenemos, de eso vamos a morir como especie. Y entonces, ¿cómo el mercado actuando solo podría solucionar el principal problema de la humanidad? Pues yo creo que no puede actuar solo. No estoy en la perspectiva de que el mercado no puede ayudar.
Pero es como si tuviéramos una esfera así grande y una esfera o un círculo más pequeño dentro de la esfera grande, y el círculo pequeño se moviera sobre la base de proyectos rentables. Solo se puede financiar proyectos rentables. Solo el capital privado actuará en proyectos rentables. Por ejemplo, si abrimos el extremo norte de Colombia, La Guajira, la producción de energía limpia, actuará. Porque la intensidad del sol o la fuerza de los vientos y su intensidad y permanencia hace que un proyecto de energía limpia sea rentable. ¿Pero es suficiente? Si lo veo a escala colombiana, no. Si lo veo a escala colombiana, lo que más podríamos aportar para solucionar la crisis climática en el mundo es recuperar las millones de hectáreas que perdimos en la selva amazónica, quemadas por diversas razones. Una, la principal, meter ganado extensivo en la selva. ¿Puede alguien prestarme para recuperar esa selva? Ahí no hay ninguna rentabilidad. Hay que coger los potreros, incluso acabar cierta actividad económica o reemplazarla, pero en general hay que dejar crecer la selva y dejarla ahí, creciendo. ¿Qué rentabilidad puede haber ahí? Claro, social sí, vital ni se diga, es el pulmón de la humanidad. Y se junta con Brasil, etcétera. Pero rentable económicamente, las formas de medir eso son otras, estamos en otras coordenadas, en cierta forma es otro mundo mental el que nos puede llevar a que la prioridad, por ejemplo en América del Sur, sea que la selva amazónica recupere su frontera natural, pero no se puede medir en la esfera pequeña de la ganancia. Y allí nuestra compañera de Derechos Humanos tiene toda la razón. La ganancia no podría solucionar el problema de la crisis climática. Solo llegaría a un límite y sería pequeño. Y entonces, de allí para lograr el cometido, ¿qué? Y entonces no aparecen, sino otra esfera un poco más grande, lo público, que tiene dos formas: el Estado, tan olvidado, tan desvalorizado, y la sociedad misma, la comunidad, decía Alice. Y eso tiene otra esfera aún más grande, porque conocemos el Estado y conocemos de lo público aún, pero hay una esfera más grande que es inédita: la cooperación de lo público a escala global y una capacidad de planificación a escala global que la humanidad no ha conocido y que tenemos que construir ya. Entonces, no es la lucha entre el mercado y el plan, que en mis épocas de estudiante era el gran debate. No es la lucha entre el mercado y el Estado, o lo privado y lo público, sino que estos son esferas cada vez más amplias que son indispensables todas actuando si queremos solucionar el principal problema de la humanidad, que es su existencia en el planeta. Si nos metemos en esa idea, entonces indudablemente la banca pública de desarrollo tiene un papel. Tendría que ser muchísimo más fuerte. Los estados tendrían que potenciarla. Tendría que ser banca de primer piso. Su función tendría que ir desde el punto de vista institucional en dos sentidos: liderar el sistema financiero privado, poderosísimo en el mundo, pero que es el único centralizador del capitalismo y por tanto del mercado, para llevarlo a objetivos de descarbonización y llevar la banca central de los estados. ¿Dónde está? Colombia es el Banco de la República, no sé si está aquí. En cada país, en Estados Unidos es la Reserva Federal. En cada país existe una banca central con poder, pero que hoy está desconectada de las necesidades de la humanidad de asumir la financiación
en proyectos de adaptación y mitigación suficientes para superar la crisis climática, que es un plan Marshall. Yo termino dejando la propuesta que ha hecho Colombia en los escenarios internacionales y que empieza a ser debatida en América del Sur. Logró un consenso de todos los países en la cumbre que se realizó recientemente en Belém, países amazónicos, que logró y está siendo discutida por los países africanos, que dialogamos con el presidente Biden y que se discutió en la cumbre América Latina CELAC en Bruselas, Europa. Nosotros, por ver la experiencia que tuvo el FMI en la época del COVID, que logró una emisión mundial de derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, creemos que se puede hacer una emisión mundial mucho más grande, que se puede revivir a Keynes, para ponerlo en términos teóricos, a Keynes hoy en el mundo, y hacer una emisión mundial que permitiese, al pagar a los acreedores de la deuda con derechos especiales de giro, la disminución de los servicios de deuda de todos los países del mundo, con un objetivo: liberar el espacio financiero presupuestal de los poderes públicos que permitan un plan Marshall contra la crisis climática a escala mundial. Es repetir lo del COVID a una escala mayor, con unos criterios diferentes de proporciones entre los países, etcétera, y con un objetivo, un relanceamiento de la economía mundial. Ese es Keynes. La emisión traería un crecimiento de la economía mundial, pero enfocada en un objetivo de inversión, que son las inversiones que permitan disminuir en conjunto, y ese sería el indicador único y potente, las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta. Sin lo cual no estamos hablando de solucionar el problema. Si el indicador no disminuye, y hasta el día de hoy no ha disminuido, nosotros no estamos solucionando el problema y el cronómetro va avanzando hacia el final. Y el final es en 10, 15 años, no porque se acabe el mundo seguirá, no porque se acabe la vida realmente, sino porque se acaba el tiempo para sostener la vida en el planeta, incluida la de la especie humana. Esa propuesta de cambiar deuda por acción climática la dejamos para que ustedes también, como banca pública de desarrollo, en sus cumbres, ya se creó un equipo de expertos entre Francia, Kenia, Ghana y Colombia, para llevarla como una propuesta ya completa, acicalada, teóricamente, a la próxima COP y a la reunión de Naciones Unidas en Nueva York, que son los eventos que ojalá dejen de ser retóricos y pasen a ser los eventos que permitan la construcción de los instrumentos para realmente potenciar la vida en el planeta. Gracias, muy amables.